continuamos con nuestras jornadas académicas, nuestras actividades que venimos desarrollando con esta periodicidad ininterrumpida. Hoy tenemos una continuidad respecto a los temas, dos temas anteriores presentados en las días jueves y sábado. El jueves que hicimos un paneo global respecto a cómo es el enfoque en general de la pareja infértil con el doctor Oviedo de Panamá, y el sábado Liliana Munevar, que nos dio una excelente conferencia sobre todos los trastornos de fertilidad masculina. Cerrando este ciclo de los temas de fertilidad, hoy tenemos un invitado muy especial. Germán Ospina es ginecólogo, es especialista en fertilidad. Germán, un académico total, con unas charlas excelentes. Yo le he tenido la oportunidad de oír varias exposiciones y creo que era la persona más indicada para hablar de este tema, sobre todo porque, pues, digamos, nosotros somos claros y somos realistas, los ginecólogos que no nos dedicamos a fertilidad, sí tenemos que tener un conocimiento claro acerca de los tratamientos de baja complejidad, de los inductores de ovulación, lo que podemos manejar nosotros hasta este nivel. Ya los tratamientos de alta complejidad, fertilización in vitro, todo, pues lógicamente quedan ya pues para los centros especializados, para la gente que ya está dedicada a esto, pero sí es muy importante, sobre todo en este enfoque integral, tener un conocimiento claro de cuáles son los inductores que se utilizan en la actualidad, cuáles son los diferentes esquemas de tratamiento. Entonces, pues realmente es muy importante hablar de estos temas. Pues Germán es director científico de INSER, uno de los centros de fertilidad más importantes que hay en Bogotá, y él ahorita está de presidente de la sociedad de todos los programas de fertilidad. Digamos, es como el que los está integrando, es el que los está haciendo, como tratando de hablar un mismo idioma en un lenguaje que a veces no es tan fácil. Tenía, no sé si, espero que sí, ahora nos lo reconfirmará, un proyecto interesante para hacer hacia finales de este año un congreso de fertilidad. Desafortunadamente eso se había dejado de hacer hace muchos años y él está nuevamente tomando las banderas de esto, sobre todo porque pues es algo, como decimos, que hace parte integral de nuestro enfoque como ginecólogos. Entonces, Germán, te agradezco de corazón la participación tuya, la mejor de las suertes. Tenemos como modalidad que normalmente la gente, digamos, levanta la mano. Karen Bolívar es nuestra residente que muy amablemente nos está ayudando en todo este proceso. Ella interrumpe al conferencista, hace las preguntas pertinentes y al final también se hace como una sesión de preguntas para poder tratar de despejar estas dudas. Entonces, Germán, te agradezco tu participación de manera muy especial y los micrófonos son tuyos. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Buenos días a todos y bueno, qué preámbulo y presentación tan larga. Me dio hasta pena. Creo que fue más larga la introducción de Juan Carlos que mi charla, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Más allá de ser un cliché, de verdad para mí es una alegría inmensa y una satisfacción muy grande poder compartir con ginecólogos y poder hablar de fertilidad y de tratamientos de infertilidad de una forma mucho más fluida y más cercana, que es lo que hemos estado tratando de incorporar desde hace un tiempo. Como lo comentó Juan Carlos, yo ahora soy el presidente de la Sociedad Colombiana de Centros de Reproducción o Centros de Fertilidad. Y una de mis principales intenciones como presidente de la asociación es acercarnos más al gremio de los ginecólogos de nuestro país. Hemos tenido una fractura y un distanciamiento en esa relación desde hace muchos años y yo creo que eso no está siendo bueno ni para nosotros, ni para la ginecología del país y mucho menos para los pacientes que requieren un servicio de reproducción. Entonces es tiempo de empezar a reactivar esos lazos, de fortalecerlos y de volvernos un equipo que trabaje de forma conjunta. De hecho, ese es uno de mis principales objetivos el día de hoy en la conferencia que les voy a hablar. Dame un segundito, por favor. El puntero no me deja pasar. Perfecto. Entonces, el mundo ha cambiado muchísimo. Y justamente en estos últimos meses de cuarentena y de tantos cambios tan extraños que hemos tenido, hemos estado sujetos a pasar de la consulta presencial a la teleconsulta, de operar con el gorro y la mascarilla quirúrgica normal, a operar con careta, N95, bueno, todo eso que ustedes ya conocen. Y hemos pasado de las charlas y los eventos presenciales a este tipo de ejercicios académicos.
que por momentos se vuelven un poco aburridores. Uno dice, otra vez otro webinar, otra vez otra reunión, pero yo siento, desde mi perspectiva, que hemos estudiado más y hemos aprendido más en estos últimos meses que lo que venimos haciendo cotidianamente en la actividad presencial. Así que espero que esta charla de hoy pues sea una más de esas que refuerce un poquito el conocimiento académico. Quiero traerles una noticia, no sé si sea nueva para todos o para algunos, pero la infertilidad está ya incluida en el PBS, que es el Plan de Beneficios de Salud, lo que anteriormente se lo conocía como el POS. Y esto no es un sueño, es una realidad y es algo que nosotros ya sabemos. Incluso por la ley 1953 de febrero del 2019, se estableció que la fertilidad debe ser cubierta por el Ministerio de Protección Social y por las EPS respectivas de cada paciente. Esto ya está aprobado, esto ya está hecho. ¿Y qué es lo que falta? Simplemente implementarlo por el Congreso, perdón, por el Ministerio de Protección Social. Estábamos trabajando muy de la mano con ellos y era un hecho que seguramente a esta altura de la vida la cobertura ya se estaba prestando de forma normal, pero por todas las últimas eventualidades con la pandemia y el COVID-19, pues claramente esto ha pasado a un segundo plano dentro de los proyectos del Ministerio de Protección Social. Sin embargo, sigue siendo una de las asignaturas pendientes del ministerio y seguramente en un tiempo no muy lejano ya estará formalmente todos los servicios de infertilidad dentro del PBS. ¿Eso qué quiere decir? Que los ginecólogos del país, no las clínicas de fertilidad ni los centros de reproducción, son los ginecólogos quienes van a recibir las pacientes y las parejas con infertilidad. Por eso es algo que tenemos que incorporar en la rutina y en la práctica diaria de todos los ginecólogos de nuestro país. No es algo como antes que uno decía, bueno, vamos a ver si en un tiempo de pronto también la fertilidad no me gusta. No, es algo que va a tener que estar incorporado en la práctica de todos los ginecólogos, así como lo es el alto riesgo, como es la oncología, y ahora lo tiene que ser la infertilidad. Les cuento algunas cifras importantes, algunos datos, pero antes de eso, para mí, 5 objetivos principales son los que yo quiero tener en la charla de hoy. Y ojalá, si logramos cumplirlos, quedaría muy feliz. El primero, 1, diagnosticar correctamente la infertilidad. Es decir, conocer qué es la infertilidad, cuándo yo estoy frente a un paciente con un diagnóstico de infertilidad o una pareja y cuándo debo empezar a estudiar. Número 2, conocer los tratamientos de baja complejidad, que es ese término que se ha difundido últimamente de una forma extensa. Tercero, reconocer cuáles son los inductores de ovulación y sus esquemas de uso. Cuarto, identificar las pacientes que deben ser referidas a un tratamiento de alta complejidad. Y por último, lo pongo en rojo, trabajar en equipo con los centros de reproducción humana. Esto es supremamente importante. Si ustedes se fijan en esos 5 punticos, podríamos sacar casi que un libro de infertilidad. Así que vamos a hacer un esfuerzo grande por concentrar en esta presentación de hoy estos 5 ítems y tratar de desarrollarlos de una forma juiciosa. Bien, empezando entonces con las generalidades y el diagnóstico, es importante saber que la infertilidad es una enfermedad, o sea, no es una condición como se consideraba hasta hace algunos años. Y si ustedes recuerdan, la infertilidad estaba fuera de todos los planes de cobertura estatal, fuera del POS, fuera de las prepagadas, de las pólizas. Y esto en gran parte se debía a que era considerado como dentro de esas intervenciones medio lujosas o medio innecesarias, junto con la cirugía plástica, la cirugía estética, allá iba la infertilidad. Pero no es así, porque la infertilidad afecta muchísimo la salud física y mental de las personas y las parejas. Por eso es la OMS, desde hace ya más o menos unos 7 u 8 años, la cataloga como una enfermedad, que se define, como ustedes ven aquí en la pantalla, como la imposibilidad de lograr el embarazo luego de 1 año de relaciones sin protección. Bien, entonces, esa definición no va a cambiar. Lo que va a cambiar es cuándo tengo yo que empezar a estudiar y empezar a analizar una paciente. Si la paciente tiene menos de 35 años, pues yo puedo esperar 1 año. ¿Por qué? Porque es claro para todos nosotros que la reserva ovárica disminuye con el paso de la edad y esa caída o esa pendiente es mucho más pronunciada luego de los 35 años. Es decir que en esas pacientes jóvenes de buen pronóstico, buena reserva, me puedo dar el lujo de esperar 1 año. Pero si esas mujeres
tienen más de 35 años, yo no debo esperar más de 6 meses para empezar a estudiarlas y para definir un tratamiento de reproducción que debe tener. ¿Por qué? Por el mismo concepto de la reserva ovárica. Pero ¿qué pasa si la mujer tiene 40 años o más? Pues que no puedo esperar. No puedo esperar. Una paciente de 40 años que tenga deseo reproductivo tiene que ser estudiada y tiene que ser encaminada en un tratamiento de reproducción inmediatamente. Entonces, la definición no cambia, es igual, pero sí cambian los grupos etarios de acuerdo a la reserva ovárica, porque evidentemente esto irá de la mano con el pronóstico reproductivo de cada grupo. Y es que la infertilidad tiene un impacto poblacional enorme y las cifras demográficas y las cifras estadísticas de los últimos años son muy, muy dicientes. 1 de cada 5 parejas tiene un embarazo exitoso en un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros no somos muy buenos como especie humana para reproducirnos. Hay algunos estudios y reportes que muestran que la posibilidad de embarazo puede estar como entre el 12 a 15% dependiendo del grupo de edad por mes. Quiere decir que no somos buenos para reproducirnos. Lo que pasa es que lo intentamos demasiado y eso finalmente nos da resultados buenos. El 80-85% de las parejas logran el embarazo luego de 1 año, pero el 2 al 5% solamente lo logran después de 2 años. Es decir, que no va a cambiar mucho el pronóstico de una pareja después de 1 año. Es decir, que si yo le digo a una paciente, a una pareja que lleva 1 año buscando embarazo, no, mi señora, espérese otros 2 años, lo que voy a hacer es empeorarle su pronóstico reproductivo. 1 año es el límite, recuérdenlo. Eso querría decir que en Estados Unidos podría haber más o menos unos 6 millones de parejas con problemas reproductivos. ¿Cuántos hay en Colombia? Pues no sabemos exactamente, porque tenemos un subregistro importante. Hay unas cifras del DANE que son bastante imprecisas desde algunos años, porque el impacto o el alcance poblacional de estas encuestas o estas estadísticas no es el que quisiéramos. Una pregunta frecuente, ¿está aumentando la infertilidad? Ustedes oyen, oye, pero es que hoy en día vemos muchos más enfermos de infertilidad, vemos muchas más mujeres. ¿Ustedes creen que está aumentando? En mi concepto, no. En mi concepto es la misma. Pero ¿qué es lo que pasa? Primero, que no es un tabú. Entonces la gente ya consulta de forma natural, ya no es algo penoso tener infertilidad. En generaciones anteriores, hace 40 o 50 años, ustedes siempre recuerdan haber tenido el tío por allá o el tío abuelo solterón o la tía abuela solterona que nunca consultaba porque tener infertilidad era un estigma social muy grande. Era una marca. Esas personas vivían muy, muy deprimidas y muy relegadas. Eso ya no es así. ¿Qué ventaja hay? Que somos más precisos en el diagnóstico. Los ginecólogos conocemos más la infertilidad, la buscamos más, la entendemos más y la diagnosticamos más. Las clínicas de fertilidad nos volvimos más eficientes. Es decir, que tenemos mucho más éxito si hacemos un análisis retrospectivo en el tiempo. La tasa de embarazo que tenemos hoy, en cualquier proceso que ustedes se imaginen, inducción de ovulación, inseminación, una fecundación in vitro, es mucho mayor hoy que lo que era hace 5 o 10 años. Entonces, eso ha hecho que la gente confíe más en las clínicas y consulte más. Información de fácil acceso. Claro, aquí está todo. La información está a un clic. Entonces, la gente tiene un acceso rápido, inmediato y muchas veces de buena calidad a esta información. Los millennials están colaborando mucho con la infertilidad y creo que van a ser los clientes más frecuentes de las clínicas de reproducción en unos 15 o 20 años. Porque la mayoría de estas personas en esta generación están postergando su maternidad. Son personas que no tienen dentro de su mapa cercano tener hijos. Piensan en viajar, estudiar, estabilizarse económicamente, buscar otras prioridades y luego, cuando llega un momento de la vida que casi siempre llega, y en un porcentaje mayor o menor todos tendremos ese instinto paternal o maternal, después de los 40 o 50 años, entrarán en un problema delicado y es que podemos enfrentarnos con embarazos de este tipo. Esperemos no ser pues como tan drásticos de ver esta foto que es real, ¿sí? De mujeres que pueden embarazarse hasta edades muy, muy altas de su vida. ¿Y esto por qué ocurre? Porque los ovarios envejecen muy rápido, pero el útero no. El útero es un músculo, que es una estructura interna que es el endometrio que se atrofia con el tiempo por la disminución del influjo hormonal. Pero yo puedo recuperar un útero en personas de de edad muy avanzada, como lo ven en la foto. Pero hay una alternativa buena que yo le tendría a los millennials y a la postergación de la maternidad, que es algo que los ginecólogos tenemos que hablar y tenemos que compartir, y es la congelación de óvulos. Si las mujeres, si estas millennials de hoy en día 25, 30 años dicen, no, yo no quiero tener hijos, perfecto, dígale, congele sus huevos, congélelos. Si en el futuro usted quiere embarazarse, pues no va a tener que recurrir a un proceso de óvulos donados o a una adopción. Tiene sus óvulos congelados. Y no es tema de esta charla, pero no podía dejar de lanzar la cuña para que los ginecólogos promocionemos la congelación de óvulos. Y no solo por razones sociales, no solo motivadas por la postergación de la maternidad, sino también motivado por casos de cáncer.
muchos tipos de quimio y radioterapia dejan infértiles a las mujeres y a los hombres también. En el caso de los hombres es mucho más fácil congelar espermatozoides, pero en el caso de las mujeres tenemos una estrategia hoy en día que ya es una intervención comprobada, que funciona muy bien, donde las sobrevidas de los ositos, luego la congelación es muy alta. Entonces ténganlo en su mente, y también en casos, por ejemplo, de pacientes con endometriosis. Hoy en día vemos muchísimas pacientes con endometriosis a los 35, 38, 40 años que ya no tienen reserva ovárica por múltiples cirugías, múltiples resecciones de endometriomas que afectan mucho la reserva ovárica. Entonces tengan en mente este punto importantísimo, la congelación de óvulos. Bien, ¿cuáles son las principales causas de infertilidad? Porque antes de entrar en materia, de hablarles un poco de baja complejidad, de introovulación y demás, no quería pasar por alto cuáles son las causas de infertilidad, porque es que la infertilidad se le fue indilgada históricamente a la mujer. Entonces la mujer es la causante de la infertilidad, y en las consultas hoy en día, en nuestro país y en Latinoamérica, sigue el machismo jugando un papel muy importante. Viene la mujer y la mujer dice, no, es que yo vengo porque es que mi esposo está bien. Yo, pero ¿usted cómo sabe que está bien? No, pues que él dice que está bien. No, es que él no puede decir eso. Él tiene que estar aquí. Entonces la consulta de infertilidad, nosotros como ginecólogos veremos siempre de entrada a la paciente, pero lo ideal es que uno en su mente lo tenga enfocado como un problema de pareja, porque fíjese este cuadro de distribución de etiología. 30% se ve un problema femenino, 30% un problema masculino, 30% son causas combinadas, es decir, hay un compromiso tanto del factor masculino como femenino, y un 10% queda sin especificar, y este sin especificar es muy importante, porque este 10% es lo que nosotros le decimos infertilidad inexplicada. Y eso es un diagnóstico y es un término MESH y es algo que tiene tratamiento. Incluso en el día de hoy, más adelante les voy a explicar y vamos a hablar de cómo tratar la infertilidad inexplicada. Bien, entonces, ¿cómo diagnostico yo la infertilidad? Ya sabemos que es un año de relaciones sexuales sin protección y no lograr el embarazo. ¿Qué tengo que estudiar yo? 4 cosas. Estudio el factor ovárico, estudio el factor tubo peritoneal, estudio el factor endometrial y el factor masculino. En esas 4 evaluaciones yo puedo identificar casi que el 90 o 95% de potenciales causas de infertilidad. Pero ¿qué pasa si yo estudio las 4 y me sale todo normal? Una infertilidad inexplicada. Bien, recuerden eso, muy bien. Si yo tengo todo el estudio de esos 4 factores y me sale todo normal, eso es lo que se llama una infertilidad inexplicada. Bueno, ¿y qué pasa con mujeres y hombres? Nosotros como ginecólogos y como obstetras conocemos muy bien el comportamiento de la reserva ovárica de las mujeres. Una mujer nace con un número de ovocitos contados, más o menos deben ser unos 3 o 4 millones al momento del nacimiento. Al momento de la adolescencia puede tener más o menos unos 300.000 a 500.000 y de ahí en adelante se va consumiendo mensualmente más o menos 1.000 ovocitos, de 500 a 1.000, para que finalmente se produzca un solo ovocito metafase 2 o maduro, que es lo que va a poder generar un embarazo. Si ustedes hacen el cálculo, claro, es un consumo enorme o un desgaste enorme de la reserva ovárica. Por eso en la gráfica vemos que hay 3 líneas que caen, que es el recuento de folículos centrales, la hormona antimoleriana y la reserva ovárica. Las 3 van hacia abajo. Mientras que la morada, que es la FSH, pues va al revés. Eso obviamente es un fenómeno de un feedback positivo sobre el hipotálamo, la hipófisis, que a medida que disminuye la reserva ovárica, aumenta el feedback, entonces tengo mayor producción de FSH. Aprovecho para decirles que hoy en día sabemos que los mejores marcadores de reserva ovárica son el recuento de folículos antrales y la hormona antimoleriana. La FSH, la LH, el estradiol, la inhibina B, son hormonas que ya hoy en día no usamos tanto porque tienen muchos errores, mucha variabilidad en la misma mujer entre un ciclo y otro y de una mujer a otra. Entonces hoy en día, si ustedes pueden en su consulta evaluar la reserva ovárica mediante cualquiera de estas 2 pruebas, es muy bueno. ¿Qué tiene de relevancia el recuento de folículos centrales o de consideración importante? Es que evidentemente es un examen observador dependiente. Entonces va a depender de la experiencia de la persona que haga la ecografía. Y la antimoleriana dependerá de la calidad del laboratorio donde se procese la muestra, pero hoy en día ya casi todos los laboratorios tienen una muy buena técnica, así que mi sugerencia es, en la medida de lo posible, pidan antimoleriana para mirar la reserva ovárica. Es mucho, mucho más preciso que la FSH, la LH y otros marcadores que usábamos en el pasado. Bien, la edad aumenta y la tasa de abortos también. Si ustedes miran acá, por encima de los 40 años logramos alcanzar tasas de aborto de casi el 40%. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la mujer genera más embriones aneuploides por todos los defectos del ovocito como tal, en el momento de la disyunción, en el momento del clivaje embrionario.
sobre todo en las primeras 72 horas que depende tanto el desarrollo embrionario del material ovocitario, tenemos mucha más generación de aneuploidías. Eso lo sabemos porque en obstetricia los ginecólogos tenemos una formación enorme en alto riesgo y en estas estadísticas poblacionales de aneuploidías, pero para infertilidad es exactamente lo mismo. Como tenemos más embriones aneuploides, pues tenemos más abortos. Y la infertilidad pues aumenta en parte por estas mismas razones. Tenemos menos cantidad de óvulos y menos calidad de óvulos. ¿Y eso cómo se manifiesta? Menos embarazos, más abortos y más bebés o más embriones o fetos con alteraciones genéticas. Si ustedes se fijan, la infertilidad aumenta de una forma progresiva con el paso de los años, siendo una cifra ya muy delicada, el 30% en mujeres de 35 a 39 años y de 64% en mujeres de 40 a 44 años. Eso es una cifra muy, muy alta. Entonces les diría que no olviden esto, tengan esto en mente porque a veces vemos una paciente en el consultorio de 39 años y decimos, no, usted puede esperar un tiempo. No, esa paciente no puede esperar tanto tiempo. Esa paciente hay que intervenirla y estudiarla rápidamente. ¿Qué pasa con los hombres? Aquí hemos sido nosotros, relajados, tranquilos, eso no es conmigo, pero no crean. Los datos recientes que hemos obtenido han cambiado un poquito este paradigma o esta creencia que hemos tenido durante tantos años. Sabemos que después de los 50 años empieza una disminución progresiva en la producción de espermatozoides. Teóricamente, este punto de declive en los hombres está aquí. Sin embargo, hay algunos que por su actividad laboral, exposición a altas temperaturas, consumo de medicamentos, entre otros, puede tener una disminución más prematura de esta calidad de espermatozoides. Y les comparto este estudio que hicimos en nuestra sede de INSER, en el eje cafetero, donde se analizaron más o menos 10.000 muestras de espermograma y se comparó los mismos hombres entre el 2011 y 2018 y se comparó cómo era el promedio de la población en el 2011 y 2018. ¿Qué nos dimos cuenta? Miren esto, hay una disminución casi que en todos los parámetros del espermograma. Tenemos menos volumen, tenemos menos concentración, tenemos menos movilidad y tenemos menos morfología. Cuando miramos o hacemos el análisis estadístico, las P's serán importantes para el volumen y para la movilidad y la morfología sobre todo. Insisto, todos bajaron, pero al hacer la corrección estadística, la disminución es mucho más marcada en el volumen, la movilidad y la forma de los espermatozoides. ¿Esto por qué ocurre? Pues no sabemos. No sabemos, pero debe haber algo ambiental o algo de hábitos de vida o consumo de algún tipo de alimentos, alcohol o tabaco, que está disminuyendo progresivamente la calidad de espermatozoides en los hombres. Esto concuerda con un estudio francés, donde ellos evaluaron, tomaron una población de muchos hombres en el 98 y los tamizaron nuevamente 10 años después. Y vieron exactamente esto, que hay una disminución progresiva en el tiempo, tanto de la calidad como la calidad de espermatozoides. Siguen estando en rangos normales, es decir, que en este momento todavía tenemos un valor suficiente promedio para lograr embarazos por vía natural, pero es mucho menor que lo que tenemos hace 10 o 15 años. Ahora, ¿qué va a pasar en 20 o 30 años? Pues no lo sé. No sé si las profecías bíblicas sean reales, tenemos los hombres montados en las copas de los árboles, todo eso nos vamos a acabar, pues no sé. Pero esto muestra que sí tenemos una disminución importante en la calidad de los gametos masculinos. Bien, una vez haciendo esta introducción, que fue un poco larga, pero que me parecía supremamente importante para entender qué es la infertilidad, qué impacto tiene, cómo la estudio, cómo la diagnostico, ahora sí podemos hablar un poquito de los inductores de ovulación, que son los famosos, aquellos que vamos a hablar el día de hoy. Son principalmente 3 medicamentos: el citrato de clomifeno, el letrozol y las gonadotropinas. Estos 3 medicamentos son los pilares de la inducción de ovulación, tanto en baja como en alta complejidad. Es lo mismo, utilizamos la misma cosa, solo que cambiamos los protocolos, los esquemas y las dosis, pero en líneas generales son los mismos medicamentos. El citrato de clomifeno es un medicamento que desde que yo recuerdo que soy ginecólogo lo estamos utilizando, y también desde ese momento recuerdo que hay muchas personas que dicen, el clomifeno ya murió, ya no lo vamos a utilizar más, es un medicamento que no sirve, y el clomifeno sigue ahí, es inmortal. Entonces, tal vez el inductor de ovulación más viejo que tenemos y sigue funcionando. No les voy a hablar profundamente del mecanismo de acción de la farmacodinamia, farmacocinética clomifeno, ustedes lo conocen bien, pero 3 palabras puntuales: es un SERM, es decir, es un modulador selectivo de receptores de estrógenos, que quiere decir que en algunos lados del organismo genera un efecto agonista y en otros órganos o en otros blancos genera un efecto antagonista. ¿Eso qué ventaja tiene? Que el suclomifeno, que son los isómeros más potentes,
va a generar un bloqueo de los receptores hipotalámicos de estrógenos. Al bloquearnos el hipotálamo, la hipófisis, el sistema nervioso central sensa un hipoestrogenismo que no existe, pero es por el bloqueo de los receptores que causa el clomifeno. Y obviamente descarga la FSH y la LH como consecuencia de este efecto. Y va a generar una estimulación directa sobre los folículos para el crecimiento y desarrollo de más folículos. Y de hecho el citrato de clomifeno funciona muy bien y es un inductor de ovulación muy bueno por ese feedback que genera y el aumento de gonadotropinas. ¿Qué es lo malo? Que a nivel endometrial bloquea los receptores. Es decir, que si ustedes le dan citrato de clomifeno a una paciente, van a ver cómo ese endometrio es continuamente delgado, 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 delgado. No crece porque tengo los receptores bloqueados. Esa es la razón por la cual yo no puedo utilizar citrato de clomifeno durante 8 días, 10 días o 12 días. Si ustedes recuerdan, siempre nos dijeron, use citrato de clomifeno el día 5º al 9º y 50 miligramos. ¿Por qué? ¿Por qué el día 5º al 9º? Eso tiene dos explicaciones muy claras. Número 1, si yo empiezo el citrato de clomifeno en el día 4º, 5º o un poquito más tarde, pues voy a reclutar menos folículos. Si lo empiezo en el día 1 o 2, puedo tener muchos folículos. Y yo no quiero que una paciente de este tipo tenga tantos folículos. Quiero que tenga unos 2 folículos, 3 folículos. Si yo empiezo, insisto, temprano la estimulación, puedo reclutar más folículos, pues por obvias implicaciones del ciclo ovárico, el reclutamiento. Y si empiezo más tarde, recluto menos. Esa es la primera razón. Y la segunda es que yo le doy 5 días para que en los días subsiguientes el endometrio alcance a recuperarse. Es decir, le paro el clomifeno, teóricamente ya tuve desarrollo folicular, y le doy tiempo al endometrio para que prolifere, crezca y mejore la tasa de implantación. Sin embargo, el citrato de clomifeno tiene un problema grande y es que tiene unas altas tasas de ovulación y unas bajas tasas de implantación. O sea, ovula muy bien, pero se implanta un poquito. ¿Por qué? Por el endometrio. Es un medicamento que tiene ciertas implicaciones y aprovecho para decirles, si vamos a utilizar cualquier tipo de inductor de ovulación, el que sea, tenemos que hacer siempre seguimiento ecográfico. Eso no es negociable. O sea, no está bien decirle a una paciente, tome clomifeno, váyase a su casa y vuelva en 6 meses a ver qué pasó. Eso está mal. Primero, porque no sabemos si ovuló o no, cuántos folículos produjo. Y tercero, porque esa es la principal causa de embarazos múltiples. Contrario a lo que se cree, que en el común de la población o el común del gremio médico creemos que los embarazos múltiples vienen de in vitro, no vienen de esto, del uso inadecuado del citrato de clomifeno. Pero de una gran ventaja, y es que es un medicamento económico, es muy barato. Entonces, como es tan barato, tan de fácil acceso, eso es lo que se hace, o lo que hace, perdón, que el clomifeno sea tan difundido. Pero que es importante conocerlo y manejarlo bien. El letrozol. ¿Qué es el letrozol? El letrozol es un medicamento que inhibe la aromatasa. Y aquí en la derecha de esta diapositiva les puse este cuadrito que me encanta. Mis residentes saben que yo soy fanático de este esquema, que es la esteroidogénesis. Es decir, toda la producción de hormonas derivadas del colesterol. Y aquí muestra pues todas las reacciones químicas que tenemos, pero me voy a centrar en el círculo rojo, que es la aromatasa. Las aromatasas, como ustedes recuerdan, aromatizan los andrógenos, particularmente la androstenediona, es el principal metabolito de la estrona. Y esto es lo que va a generar toda la cascada de producción de estrógenos. Si yo bloqueo la aromatasa, que me puede bloquear, insisto, la conversión de algo de componente androstenediona y algo de testosterona hacia estrógenos, pues no tengo estrógenos. Si no tengo estrógenos, mi sistema nervioso central va a sensar un hipoestrogenismo y esto genera un feedback positivo. Entonces, fíjense que el efecto final del estímulo endógeno del citrato de clomifeno y el letrozol es el mismo. Ambos me estimulan o me generan producción de gonadotropinas a nivel central, pero por vías diferentes. El letrozol es un medicamento que funciona muy bien y en la práctica nosotros lo usamos y nos va supremamente bien. ¿Qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de generar usualmente desarrollos monofoliculares. Es raro ver una paciente con 3, 4 folículos cuando la tratamos con letrozol. Con el clomifeno sí pasa eso. Pero ¿qué ventaja tiene el letrozol? Que no me afecta al endometrio. Entonces, como no tengo bloqueo de los receptores endometriales, el efecto o la relación ovulación-implantación es mucho más concordante que con el citrato de clomifeno, que era muy divergente por el efecto antagónico endometrial. Es un medicamento que tiene un uso off-label para inducción de ovulación. ¿Eso qué quiere decir? Un medicamento que se sintetizó y se lanzó al mercado con un objetivo distinto. Se utiliza para
principalmente manejo de cáncer, cáncer de mama, bueno, y otros tipos de patologías donde yo quiero bloquear los estrógenos, perdón. Entonces, evidentemente, si yo bloqueo la aromatasa, voy a bajar completamente la producción de estrógenos. Gonadotropinas. Y aquí viene pues como el coco, ¿no? Yo siempre recuerdo que este tipo de charlas llevo mucho tiempo dándolas y siempre he sentido lo mismo. Yo siento que los ginecólogos les da como, oh, no, gonadotropinas, no, eso es muy peligroso, eso es de la clínica de fertilidad, eso no lo manejo yo, pero ese es uno de los conceptos que quisiera cambiar. Las gonadotropinas son medicamentos muy buenos y funcionan muy bien. Solo que tengo que manejarlos de una forma responsable y conocerlos muy bien. Eso tiene que ver con un efecto directo sobre el ovario. Como ustedes recuerdan, a nivel de las células de la granulosa de cada folículo, tenemos muchos receptores de FSH. Si yo aumento la producción de FSH, lo que va a hacer es claramente desarrollar más folículos de lo que tengo normalmente y el efecto es directo sobre el ovario. Son potentes inductores de ovulación, los más potentes de todos. Tienen mayores tasas de embarazo. Claro, si tengo más huevos, estimulo más potentemente el ovario, pues tengo más chance de embarazo. ¿Qué es lo malo? Que tengo más riesgo de embarazos múltiples. Y este es uno de los bemoles o de los puntos negativos de las gonadotropinas. Y es que claramente como producimos más huevos, pues tenemos más riesgo de tener embarazos múltiples. Y hoy en día esto es un pecado, o sea, tener embarazos múltiples no está bien porque sabemos que desde el punto de vista obstétrico, siempre un embarazo múltiple, sea gemelar, triplo, cuádruple para arriba, obviamente entre mayor sea la cronicidad, pues más es el impacto negativo y los riesgos de ese embarazo, pero sabemos que tenemos que tratar de buscar embarazos únicos o simples, eso es lo que buscamos. Hay riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, me faltó una G aquí, qué pena con ustedes. Riesgo de hiperestimulación ovárica sí existe, pero si yo utilizo dosis medias o altas. Con dosis bajitas es muy raro. Es decir, yo utilizo gonadotropinas hace muchos años y nunca he tenido un caso de síndrome de hiperestimulación ovárica con dosis bajas de gonadotropina. Sí lo he tenido con dosis medias y dosis altas. Y sí lo he tenido con clomifeno y gonadotropinas. No he tenido solo con clomifeno y no he tenido solo con dosis bajas de gonadotropinas. Entonces hay que tener en mente esas cosas. ¿Es más costoso? Sí, hombre, es más costoso. Pues obviamente es un medicamento que hay que sintetizarlo. Hoy en día hay dos tipos de moléculas de gonadotropinas, unas altamente purificadas derivadas de la orina y otras que son recombinantes por tratamientos de hámster chinos. Se hace una inducción de la producción de gonadotropinas en estos ratones y por todos esos procesos son medicamentos más costosos que requieren, al igual que el letrozol y al igual que el clomifeno, un seguimiento estricto desde el punto de vista ecográfico. Bien, hay algunos coadyuvantes que no son inductores puros de ovulación, pero que finalmente me pueden causar ese resultado. Y es particularmente en pacientes con ovario poliquístico. Aquella paciente que tiene todo eso que ustedes ya saben, de pérdida del cabello, hirsutismo, ciclos irregulares, sobrepeso, infertilidad, todas estas cosas. Esas pacientes son las que se podrían beneficiar del uso de estos medicamentos. Ahora, es muy importante recordar que la metformina, que es un hipoglucemiante oral, el minoxidil, son medicamentos que están indicados cuando yo tengo resistencia a la insulina. No es algo recomendable utilizar metformina y minoxidil en todas las pacientes con PCO, porque si no tiene resistencia a la insulina, la verdad no va a cambiar mucho el perfil. Es importante tener eso, recordarlo. Ahora, si yo tengo una paciente con PCO y es resistente a la insulina y le doy metformina, claramente le va a ir mejor, mucho mejor. A veces ovulan solo con la metformina, pero la línea inicial, recuerden, de manejo del PCO siempre va a ser los hábitos de vida, control del peso, nutrición. Muchas pacientes solo disminuyendo entre el 5 y el 10% de su peso corporal pueden retornar a ciclos ovulatorios sin necesidad de hacerles nada más. Por último, el liraglutide, que ustedes saben que son los agonistas del péptido similar pues, al glucagón de tipo 1, lo que hace básicamente es estimular la liberación de insulina a nivel del páncreas y es un medicamento utilizado para reducir el peso, que por esa condición especial podría favorecer a las pacientes con PCO. Hay algunos estudios iniciales que muestran que sí, pero estamos hasta ahora empezando a investigar, pero recuerden que sería únicamente en pacientes PCO obesas. Bien, entonces, ¿qué es mejor? ¿Es mejor el letrozol? ¿Es mejor el clomifeno? ¿O son mejor las gonadotropinas? Entonces, aquí hay pues como una pugna en esos medicamentos y ustedes encuentran miles de resultados en una búsqueda que hagan en bases de datos en comparación de estos medicamentos para tratar problemas de infertilidad. Entonces, les traigo un par de artículos que me parece que resumen todo lo que hay en la literatura con respecto a estos tres medicamentos. Hay uno que compara el letrozol
las gonadotropinas y el clomifeno, pero fíjense esto, en infertilidad inexplicada, que ustedes ya saben perfectamente qué es porque lo definimos al principio de la charla. Entonces, si yo miro en la primera parte, el cuadrito A es la tasa de embarazo. Entonces, la tasa de embarazo clínico es mayor con gonadotropinas. Ya lo sabíamos, es normal. Miren esto, el clomifeno está en segundo lugar. Y yo, wow, entonces ¿será que es mejor el clomifeno que el letrozol? Bueno, tercer lugar, letrozol. Y cuando vamos a mirar el recién nacido vivo, es más o menos parecido, gonadotropinas. Aquí se acorta un poco, entonces miren que la distancia del clomifeno y el letrozol en la tasa de embarazo es un poco menos cuando ya miramos los recién nacidos vivos. ¿Qué pasó aquí? Seguramente hubo implantación, pero por el efecto antagónico endometrial hay un poquito más de tasa de abortos de clomifeno que con letrozol, que eso lo sabemos desde hace ya tiempo. Entonces diría, bueno, eso quiere decir que me va mejor con gonadotropinas. Bien, pero ¿qué es lo malo? Miren la tasa de embarazos múltiples. La columna verde oscura son los embarazos de gemelos y la verde clara son los triples, embarazos triples. Entonces miren las gonadotropinas con embarazos triples, eso es un montón. Y la P claramente significativa al compararlo con el clomifeno o el letrozol. Entonces, miren que el clomifeno y el letrozol no tuvimos ningún embarazo triple. Y este fue un estudio muy bien diseñado, con 3 brazos cada uno, 300 pacientes, aleatorizado, controlado, muy bonito ese estudio, donde vemos que claramente la tasa de embarazos triples, pues me va a aumentar con el uso de gonadotropinas, así sean solas o asociadas con cualquier otro inductor de ovulación. Eso es lo malo y es lo que veníamos diciendo, ¿ok? Bien, pero entonces, ¿qué pasa si ahora yo comparo el letrozol con el clomifeno, pero ahora no lo hago en infertilidad inexplicada, sino que lo hago en síndrome de ovario poliquístico? Entonces, bueno, aquí se invirtió la relación. El clomifeno era mejor que el letrozol para infertilidad inexplicada, pero el letrozol es mejor que el clomifeno para ovario poliquístico. ¿Por qué será? Bien, hay un montón de teorías de por qué, pero aquí es donde se ve más florido el impacto negativo del clomifeno sobre el endometrio y las tasas de embarazo mejoran. Estos 4 cuadritos muestran todas las pacientes que se analizaron. Aquí fueron 350 pacientes de un brazo y 320 en el otro, con un diseño muy parecido al anterior, solo que aquí eran solo pacientes con PCO. Y los clasificaron de acuerdo al índice de masa corporal. Entonces, entre más gorditas eran, menos de 30, seguía el letrozol siendo mejor. Y miren la brecha acá, tasa de recién nacido vivo con índice de masa corporal mayor de 30 y mayor de 39. Pues la diferencia es enorme. Ahora, ¿qué tan responsable es embarazar a una paciente con un índice de masa corporal por encima de 30? Pues será una discusión extensa. Yo creería que antes de embarazar a esta paciente habría que bajarla de peso y optimizar y mejorar sus hábitos de vida y de dieta, porque puede ser pues claramente muy peligroso por los desenlaces obstétricos. Entonces, si yo hago un ranking de gonadotropinas, letrozol y clomifeno, ese es un ranking mío, esa referencia bibliográfica es mía. Número 1, gonadotropinas. Pero está muy de acuerdo con lo que dicen las guías NICE y muchos resultados. ¿Por qué las gonadotropinas? Pues porque embarazan más. Punto final. Las gonadotropinas embarazan más. Listo, ustedes me pueden decir, es que son más costosas, que hay que seguirlo. Sí, pero son más efectivas para lo que están buscando, que es el embarazo. Y tenemos un empate técnico en el puesto número 2 y 3. Por eso hice un podio plano, porque el 2 y el 3 están como a la misma altura. Pero en mi concepto, en el punto número 2 está el letrozol. ¿Por qué está el letrozol? Porque las tasas de ovulación e implantación son mucho más concordantes que el clomifeno, porque el clomifeno tiene un impacto negativo endometrial y eso me va a tumbar las tasas de implantación y tengo un poquitico más de tasas de aborto. De pronto, ¿dónde cabría el uso del clomifeno? Como les dije, probablemente en casos de infertilidad inexplicada hay una tendencia a ver un poquito más de éxito con nuestro tercer lugar, que es el citrato de clomifeno. Bien, espero no estar cansándolos mucho, pero me parecía muy importante entender todo el preámbulo de cómo llegar hasta acá, porque yo ponerles un protocolo de inducción de ovulación sin conocer todo lo que hemos hablado no tendría mucho sentido. ¿Qué son los famosos tratamientos de baja complejidad? Pues uno tiene 2 grupos de tratamientos en infertilidad, unos que les decimos baja complejidad y otros que les decimos alta complejidad. Frente a estas definiciones, algunos se han opuesto y algunos han dicho que usar gonadotropinas ya es alta complejidad. Entonces, que cualquier tratamiento donde uno use gonadotropinas se debería llamar alta complejidad. Pero eso no tuvo mucho eco y enreda mucho como el entendimiento de los tratamientos de infertilidad, y hoy seguimos usando la misma definición clásica desde hace muchos años, que son tratamientos de baja complejidad, aquellos que tienen una fecundación intracorpórea. Es decir, todo lo que yo haga que genere una fecundación del óvulo dentro del cuerpo de la mujer
se va a llamar baja complejidad. Y aquí está el seguimiento folicular, la inducción de ovulación, la estimulación ovárica y la inseminación artificial. Mejor dicho, mi charla de hoy era esto que ustedes ven aquí a la izquierda, baja complejidad. ¿Qué son los de alta complejidad? Fecundación extracorpórea, es decir, todo lo que yo haga donde manipule gametos y que la fecundación del óvulo con el espermatozoide se genere fuera del cuerpo. Aquí están el in vitro, el ICSI, la donación de óvulos, estudios genéticos, biopsias embrionarias y demás. Como les dijo Juan Carlos en la introducción, yo quiero, y uno de mis sueños es hacer un congreso grande de infertilidad, pero no para infertilidad, sino para ginecólogos, para que aprendamos a manejar todos juntos la infertilidad y para que el ginecólogo de su consultorio maneje la baja complejidad. Toda la baja complejidad debería ser del ginecólogo de cabecera. Ellos, ustedes que están ahí, deberían manejar esas pacientes, hacer inducciones de ovulación, segmentos foliculares, inseminación, todo eso debería ser así. E insisto, con el proyecto de ley que ya está firmado y que se va a implementar en los próximos meses, esto va a ser una realidad. Esto nos va a tocar a las buenas o a las malas. Entonces espero que este tipo de conferencias nos sirvan y espero, de entrada los invito muy cordialmente a un Congreso Nacional de Infertilidad que estaba programado para noviembre, pero pues con todo este tema del COVID-19 nos va a tocar aplazarlo. Está programado para el 2021, pero queremos que sea presencial aquí en Bogotá y va a haber un programa súper interesante lleno de charlas como estas de hoy, como charlas que sirvan de verdad, que no quiero que diga, ya, yo sé que es el comifeno, letrozol, gonadotropinas. No enredadas ni de temas demasiado explícitos de infertilidad, porque creo que no sería muy útil el resultado. Bien, cierro paréntesis. La alta complejidad, centros de reproducción humana. Así se debería manejar la infertilidad en Colombia. Y en muchos países ya lo hacen así, en países desarrollados se maneja así, pero nuestra meta y mi objetivo sería que toda la baja complejidad esté centrada en el manejo del ginecólogo cabecera y la alta complejidad en las clínicas de fertilidad, que es lo que deberíamos hacer únicamente nosotros. Bien, entonces, ¿qué es baja complejidad? Ya pues como para ir dándole final a la charla. Baja complejidad, como mencionamos en la slide anterior, implica todos los procedimientos que la fecundación sea intracorpórea. Entonces aquí está el seguimiento folicular, la inducción de ovulación con coito dirigido, la estimulación ovárica controlada más coito dirigido y la inseminación artificial. ¿Okay? Tenen en cuenta, uno no puede quedarse eternamente haciéndole seguimiento folicular e inducción de ovulación a una paciente. Yo no puedo eternizarme con un tratamiento de 1 año o 2 años con clomifeno, eso está mal. Máximo, mi consejo sería máximo 1 año. 1 año de baja complejidad es una paciente que tendría que haberse embarazado, así yo le haga lo que le haga, seguimiento folicular, inducción de ovulación. Si yo paso más de 1 año y esa paciente no se embarazó, es mejor considerar un tratamiento de alta complejidad. Entonces, ustedes pueden moverse entre la inducción de ovulación, la estimulación ovárica, el seguimiento folicular, de acuerdo a lo que ustedes vean de su paciente, pero no más de 1 año, porque más de 1 año le estamos empeorando el pronóstico reproductivo de una forma muy grave a esa paciente, basado en las estadísticas que vimos al principio de la charla. ¿Okay? Y como les dije al principio, y voy a ser demasiado reiterativo en esto, en cualquier tratamiento de baja complejidad es obligatorio hacer seguimiento ecográfico. Se contraindica realizar estos procedimientos sin supervisión ecográfica del especialista. Muy peligroso y además no nos aporta nada de información. ¿Cómo le digo yo a una paciente que toma clomifeno por 6 meses y vuelve que tome más o no tome más? Pues no sé si le sirvió, si no le sirvió, si se ovuló, si no ovuló, cuántos óvulos produjo. Entonces tengo que hacerle seguimiento a estas pacientes. Número 1, seguimiento folicular. ¿Eso qué es? Pues esa es la ecografía, sería de una paciente para ver si ovula o no. Eso es súper sencillo. ¿Cuándo está indicado? Cuando tengo infertilidad inexplicada, cuando tengo sospecha de coito en días no fértiles y cuando tengo ciclos irregulares ovulatorios. O sea, teóricamente en la paciente que yo creo que está bien. Porque la que sé que no ovula, pues ya sé que no ovula si es una progesterona baja o si tiene ciclos irregulares o si tiene un PCO clarísimo en la ecografía, ya sé que es una paciente no ovulatoria. Pero estas pacientes son las que yo quiero ver si realmente están ovulando o no. Y quiero ver si la pareja está teniendo relaciones sexuales en la ventana ovulatoria real y no en otros días. ¿Cuáles son los requisitos? Pues tengo que saber que la paciente ovule, tengo que ver que ovula la paciente, que tenga al menos una trompa permeable. Entonces, lo ideal sería que antes de arrancar esos tratamientos hiciéramos el estudio que les conté al principio, que será tema de otra charla, de cómo estudiar la infertilidad, cómo estudiar el factor ovárico, tuvárico, endometrial y masculino. Pero de entrada les diría hay que evaluar esos 4 y si los evalúo, pues tengo que tener al menos una trompa. Porque si tengo las trompas tapadas, pues no se me va a embarazar. Y si tengo una trompa permeable, pues tengo que mirar que ovule del lado de la trompa permeable. Porque sí, si tengo la trompa contralateral, muy larga, pues de pronto alcanza a coger el folículo del otro lado, pero es muy raro. O sea, lo lógico es que la trompa logre capturar o hacer la captura ovitaria ipsilateral.
Debo tener un espermograma normal y debo tener una cavidad endometrial normal. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este seguimiento folicular? Pues comprobar que ovule y decirle a la paciente con su esposo que estén juntos el día del humo. Bien, ¿cuáles son las precauciones? Pues yo debería tener máximo 3 ciclos de seguimiento folicular. Si no hay éxito, debería considerar otra estrategia. ¿Por qué 3? Porque es que para uno es muy fácil como médico decirle a un paciente, venga, usted ovuló, vaya usted con su esposo mañana. Perfecto, mañana a tal hora. Listo. Al mes siguiente, otra vez lo mismo. Al mes siguiente, otra vez lo mismo. Imagínense el desgaste de la vida sexual de una pareja de estas diciéndoles que hagan eso. Es terrible. Entonces yo no puedo generar un desgaste sexual y de la vida de estas parejas haciendo tantos ciclos seguidos de esto. Pero más o menos esto es lo que es un seguimiento folicular. ¿Cómo lo hago o cómo se hace en gráfico? Pues llega el sangrado menstrual. Yo aprovecho acá un paréntesis. Estas guías que ustedes están viendo las desarrollamos hace un par de semanas en compañía con una industria farmacéutica que nos convocó y nos pidió el favor que hiciéramos como unos protocolos fáciles de entender para los ginecólogos. Entonces le gastamos mucho tiempo a estos cuadritos que ustedes ven en la pantalla. Si quieren, con mucho gusto los puedo compartir al final de la presentación. Ahí está mi correo electrónico, me escriben y con el mayor gusto les comparto esto porque fue un trabajo hecho para ustedes y para los ginecólogos del país. Entonces ojalá lo aprovechen, ¿me entienden? Porque es muy fácil. Llega el sangrado, listo, ya alguna primera ecografía en el día 1 o 2. Le cuento los huevitos, le cuento los folículos, a ver cuántos tiene. Yo sé que lo normal es entre 6 y 10 por cada ovario. Si tiene más de 10 por cada ovario, eso ya va siendo más que un PCO, y si tiene menos de 6, ya va siendo como una paciente con una baja reserva ovárica. Pero supongamos que es una paciente normal porque estamos hablando de un seguimiento folicular, una paciente sana. La cita a los 4 o 5 días. ¿Qué busco yo? Pues que ya tengamos un reclutamiento folicular y estemos empezando la fase de la selección del folículo dominante. Ok, si ya veo un dominante, la vuelvo a citar como a los 5 o 6 días. Y aquí busco un folículo preovulatorio, que es ese folículo redondito, hipoecoico, que debe tener más o menos como unos 18 milímetros. Un folículo se rompe por vía natural o espontáneamente alrededor de los 20 milímetros. Es un poquito más, un poquito menos en promedio, más de eso no va a pasar. Entonces yo tengo la opción de, al momento de tener ese folículo, pues esperar que se rompa solo, o le hago el trigger con la HCG, el famoso trigger de HCG. ¿Qué es la HCG? Hormona gonadotropina coriónica humana. ¿Por qué uso HCG? Porque su estructura molecular es muy parecida a la LH, con la diferencia de tener un terminal que le aumenta la vida media y eso me genera un efecto de ruptura folicular perfecto. Entonces la posibilidad de ruptura folicular con HCG es más del 99%. Ahora, yo podría decir, ¿y qué pasa si no lo da HCG? Pues no pasa nada, lo que pasa es que uno no podría como calcular exactamente el momento de programación de las relaciones sexuales dirigidas. Si yo lo doy la HCG, esa pareja debería estar a las 12 horas y a las 36 horas luego el trigger. ¿Por qué? Porque yo busco que haya una exposición a los espermatozoides antes de la ovulación. Eso es lo que me sirve. A mí no me sirve tener espermatozoides después de la ovulación, tiene que ser antes. Y luego hago la prueba de embarazo 2 semanas después. Ok, fácil, este es un seguimiento folicular. Bien, ¿qué es una inducción de ovulación? Como su nombre lo dice, yo induzco la ovulación. O sea que de entrada serían pacientes que no ovulan. O sea, una paciente con un PSO, Polycystic Ovarian Syndrome. Es una inducción de ovulación. ¿Y cuándo le hago yo inducción? En esos casos, cuando sé que la paciente no ovula, cuando tiene un PCO o cuando he hecho varios ciclos fallidos de seguimiento folicular. Si le hice ciclos de seguimiento y intenté embarazar y nada, entonces yo puedo considerar una inducción de ovulación. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Muy parecidos al anterior. Pero aquí es que tengamos una anovulación comprobada. Aquí es que la paciente no ovula. Que tenga una trompa permeable al menos, esperma normal y un endometrio que esté normal. Objetivo en amarillo, que debe ser aquí rojo, lograr el crecimiento de un folículo. Porque yo lo que quiero es mejorar la condición basal de esta paciente. Si esta paciente no ovula, pues yo quiero que produzca un huevo. Le estoy mejorando su condición, ¿ok? Y programar el coito dirigido, parecido como lo hicimos en el segmento folicular. Lo mismo, máximo 3 ciclos de inducción de ovulación. Recuerden el desgaste de la pareja con las relaciones sexuales dirigidas. Uno del escritorio lo formula muy fácil, pero pónganse los pantalones de nuevo. Uy, nos toca. A mí es que nos toca ya. Y a las 12 horas, uy, nos toca otra vez. Y al mes siguiente, no, eso es un desastre. Hay que tener pues mucha precaución con eso. Este es el esquema o el dibujito de cómo haríamos una inducción de ovulación. Muy parecido. Acá ya entonces, como vamos a utilizar inductores de ovulación, en la parte de abajo, ustedes van a ver
La estrellita naranja es el citrato clomifeno, la estrellita verde o azul, no sé cómo la vean, es el letrozol, y la estrellita morada es la FSH recombinante urinaria, y es más, si quisiera puedo utilizar hasta HMG, pero no quiero complicarlo, vamos a utilizar FSH. ¿Cuándo lo empiezo? Pues lo empiezo en el día 2. Yo hago la ecografía, le cuento los folículos y aquí empiezo los medicamentos. ¿Por qué no lo empiezo en el día 5, como me dijeron toda la vida que comienzo el día 5? Pues porque yo le voy a hacer un control ecográfico a esta paciente, porque yo voy a mirar cómo está. Y aquí están los esquemas propuestos. Esquema número 1. Puede utilizar solo citrato de clomifeno. Totalmente válido, porque es un inductor de ovulación que funciona bien. ¿Cuántos días le doy? 5. ¿Por qué no le doy más de 5 días? Porque si no, no voy a tener recuperación del endometrio. Ok, esquema número 2. Voy a utilizar solo letrozol. Perfecto, puedo utilizar solo letrozol por 10 días. El letrozol lo puedo empezar desde el momento en que arranco la inducción de ovulación del primer control ecográfico hasta que tenga el folículo grande. ¿Por qué? Porque el letrozol no me genera ningún efecto negativo a nivel endometrial y por el contrario sí me optimiza la respuesta y el desarrollo folicular. Tercero, entonces puedo decir, bueno, puedo utilizar solo gonadotropinas. También puedo utilizar solo gonadotropinas o puedo combinar gonadotropinas con clomifeno o gonadotropinas con letrozol. También lo puedo. ¿Qué es importante? Que yo utilizo dosis muy bajitas. Si voy a utilizar gonadotropinas, miren acá, 37.5 unidades. Uno nunca se va a arrepentir de empezar con dosis bajas de gonadotropinas. Pero sí se puede arrepentir si utilizamos dosis altas de gonadotropinas. Así que de entrada siempre es mejor empezar con una dosis baja. Si no funciona este esquema, pues al mes siguiente lo cambio y le pongo un poquito más de gonadotropinas. O si usé solo clomifeno, pues lo cambio por letrozol. O si usé solo letrozol, viceversa. Eso está dentro de nosotros. Como les dije en el ranking que hicimos ahorita, no es que sea mejor uno que el otro. En mi concepto deberíamos siempre usar gonadotropinas porque sé que la tasa de embarazo es mayor. Pero ¿qué tengo que hacer? Ecografía. Tengo que buscar folículo dominante, preovulatorio, lo mismo que el anterior, y ojalá que tengamos al final un huevo reclutado. Bien, ¿qué es la estimulación ovárica controlada? Es muy parecido a la inducción de ovulación. De hecho, desde el punto de vista de terminología, se pueden tener muchas similitudes entre una expresión y la otra. Pero la estimulación ovárica controlada es un tratamiento que hacemos nosotros en pacientes que sí ovulan, o sea, pacientes que ovula, que está todo normal, pero que no sabemos por qué se embaraza. Entonces, ¿cuándo está indicada? Infertilidad inexplicada, ciclos fallidos de inducción de ovulación, ciclos irregulares ovulatorios. Estas pacientes deberían ser consideradas para la estimulación ovárica controlada. Requisitos los mismos, que tenga una trompa permeable al menos, que ovule por ese lado, que tenga un espermograma normal y una cavidad endometrial normal. ¿Cuáles son los objetivos? Aquí cambiamos. Lograr el crecimiento de máximo 3 folículos. Miren que aquí ya vamos en 3. ¿Por qué 3? Pues matemáticamente, si tengo 3 folículos, aumento las posibilidades que se implante o que se fecunde al menos uno de esos 3. ¿Qué es lo malo? Pues que se puede fecundar los 3. Entonces, entre más folículos reclute, pues más riesgo de embarazos múltiples voy a tener. Entonces, en mi mente tengo que tener siempre que no debo reclutar tantos folículos porque puedo generar embarazos múltiples. ¿Qué pasa si tengo muchos huevos? Pues cancelo el ciclo. Si hago una ecografía y digo que tengo 4, 5, 6, yo sé que el riesgo es muy alto y pues lo paro. El mes siguiente le bajo un poquito la dosis que utilicé en el esquema inicial. Precauciones acá, si resultan 4 o más, cancelar el ciclo y máximo 3 ciclos de este procedimiento. Entonces aquí estamos llevando a una paciente de un estado ovulatorio, o sea, la paciente ovulaba, producía un huevo, la voy a llevar a un estado donde tenga una superovulación. La llevo de 1 a 3. Eso es lo que busco, mejorar siempre las condiciones iniciales de esa paciente. ¿Cómo es el proceso? Pues muy parecido. Aquí ese es muy similar al anterior. La diferencia es que, si ustedes se fijan, ya el clomifeno lo puedo llevar hasta 100 miligramos y la FSH recombinante la puedo subir hasta 50 unidades porque ya quiero tener una respuesta un poquito mayor. Y con estos esquemas que yo les puse acá, que es esquema 1, por ejemplo, clomifeno 50 miligramos y FSH 37.5, es muy raro que ustedes tengan una hiperestimulación o que tengan un reclutamiento mayor de folículos. Pero insisto, empiecen bajito. Si no funciona, el mes siguiente les subo un poquito más. Y esa es la forma en que podemos asegurarnos menor riesgo de complicaciones. Bien, la inseminación artificial. ¿Qué es la inseminación? Un procedimiento de baja complejidad que el ginecólogo de cabecera debería hacer. ¿Cuándo está indicado? Infertilidad inexplicada, ciclos fallidos de estimulación ovárica controlada, factor masculino leve, o sea, que tengo un espermograma que está ahí pues como en el límite, pero que está bien. ¿Eso qué quiere decir? Que tenga concentración normal con baja movilidad. Y ahora vamos a hablar un poquito del tema de cuándo entonces es un factor masculino complicado para referir. Endometriosis 1 y 2. Estas pacientes, y está estadísticamente, pero súper comprobado,
Las pacientes con endometriosis 1 y 2 se embarazan más por inseminación artificial que por vía natural o coito dirigido. Es decir, yo tengo una paciente que está buscando embarazo, y tiene endometriosis tipo 1 o 2, esa paciente debería ir a una inseminación artificial. ¿Cuáles son los requisitos? Parecidos, que tengan menos una trompa permeable, que ovule del lado de la trompa permeable y que el espermograma, miren esto, tenga una concentración mínima de 15 millones. Eso es muy importante, o sea, porque si tengo menos de esta cifra de concentración espermática, la posibilidad de embarazo por inseminación pues no va a ser tan buena. Objetivos: lograr el crecimiento de 3 folículos. Igual, cuando yo hago inseminaciones, quiero tener varios folículos y sabemos que la tasa de embarazo en inseminación es mayor si yo utilizo inductores de ovulación. Si la utilizo en un ciclo natural, tendría un solo huevo. Si tengo varios huevos, se embarazan más por inseminación. Eso es matemática básica. Precauciones: si recluto 4 o más, cancelar el ciclo, y si no hay éxito después de 3 ciclos de inseminación, considerar otra estrategia. Recuerdo que les dije, un año ahí dándonos vueltas entre un tratamiento y otro de baja complejidad es más que suficiente para pensar en una estrategia diferente en este grupo de pacientes. Bien, y este es el dibujo o el esquema de la inseminación, que es muy parecido al anterior en cuanto a esta parte del primer control, los inductores de ovulación, los esquemas, las dosis. La diferencia es que al momento de yo ponerle el trigger con HCG, que me va a romper esos folículos, pues a las 36 horas del trigger le pongo el semen. ¿Y cómo lo estamos manejando nosotros en nuestra clínica, por ejemplo? Hay muchos ginecólogos que en su consultorio ven la paciente, hacen todo esto que les muestro aquí en la pantalla, y el día de la inseminación me dice, mire, listo, ya tengo la inseminación mañana, le voy a mandar al esposo para que vaya y prepare el semen. Viene acá el esposo, toma la muestra de semen, lo capacitamos en el laboratorio y se lo mandamos al ginecólogo en una incubadora térmica para que se mantenga la temperatura. El ginecólogo recibe la cajita en el consultorio, saca el catéter, lo pone en especuloscopia dentro del útero y ya. Es muy fácil. Técnicamente una inseminación no tiene misterio. Es muy sencillo. Hace poco hicimos un taller de inseminación, bueno, por algunos ginecólogos y les mostramos cómo era. Eso es muy fácil. Se puede hacer hasta con una sonda en Elaton o con un catéter de inseminación, que es una cosa muy, muy sencilla. Eso técnicamente no tiene lío. 2 semanas después, hacemos una prueba de embarazo. Importante recordar que en la inseminación sí deberíamos dar soporte fase lútea, progesterona 200 a 400 miligramos al día, y utilizar estradiol es algo opcional, pero la progesterona sí deberíamos usarla porque aumenta la tasa de implantación y la tasa de embarazo. Bien, ya casi estamos terminando. Yo soy, les digo, enemigo de las charlas largas, pero enemigo. Y me disculpo porque me he extendido hoy mucho más de lo usual en mis conferencias, pero es que yo quería aprovechar una oportunidad de estas para darles a ustedes una información global de todo lo que quiero que se lleven para su casa. Bien, ¿cuándo refiero yo como ginecólogo una paciente a una clínica de fertilidad? 1, si esa paciente tiene 40 años o más. 40 años o más. Si tiene más de 40 años, eso ya es una indicación para yo enviar a esa paciente a una clínica de fertilidad, porque sé que su pronóstico reproductivo, su reserva ovárica, tasa de neumología, tasa de aborto, bueno, todo lo que hablamos, ensombrece el pronóstico reproductivo. 2, si esa paciente tiene baja reserva ovárica sin importar la edad. O sea, no importa si la paciente tiene 30 años, o 35 o 40, pero si tiene una antimuleriana por debajo de 1.2 nanogramos por litro, esa paciente debería ir a una clínica de fertilidad, porque yo sé que el pronóstico de esta paciente es muy malo. Y claramente, entre más años tenga, pues peor. Y la posibilidad de embarazo, aún por in vitro, cuando uno tiene una antimuleriana tan bajita, es malo. Así que esta paciente, sin importar la edad, debería referirse si tiene baja reserva ovárica. Si yo llevo un año, como les decía, haciendo tratamiento de baja complejidad y fracaso, no, un año máximo, por todo, por el desgaste emocional, por la presión de la pareja, porque empeora la posibilidad de embarazo por vía natural o por reproducción asistida, por todo lado, por donde ustedes lo miren. 4, si tengo una patología tubárica bilateral, pues si tengo las trompas tapadas, si tengo trompas, pues esa paciente la única opción que tiene es un in vitro. Entonces esa paciente debería ir a una clínica de reproducción. Si tengo una patología tubárica no susceptible de corrección quirúrgica, la trompa fimótica o el síndrome adherencial, o le presente una EPI que me dañó esas trompas y yo las veo y no tengo nada que hacer, esa paciente hay que llevarse a un in vitro o al menos un tratamiento de alta complejidad. Cuando tengo una patología endometrial que no es susceptible de corrección quirúrgica, sea congénita o adquirida, por ejemplo, no sé, tengo un útero unicornio con una asa rudimentaria o con una asa muy estrecha, esa paciente es muy difícil que se embarace por vía natural, debería haber una alta complejidad. O una adquirida, no sé, un Ackermann refractario que después de legrados, que a veces hacen legrados pues como encarnizados y dañan mucho la cavidad, esos endometrios que se cierran o se estrechan deberían también ir a un in vitro. Endometriosis 3-4,
Como les decía, 1 y 2 se embarazan más por inseminación, 3 y 4 se embarazan más por in vitro. Eso está más que demostrado. Entonces, esas pacientes deberían ir a un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad. Y aquí viene el último, que es el factor masculino. Cuando yo tengo una baja concentración, es decir, menos de 15 millones por cada centímetro cúbico de semen. Ese es el percentil 5, de acuerdo a los criterios del 2010 de la OMS. Eso es súper bajito, es lo mínimo que puedo tener. Por debajo de eso es un muy mal espermograma. Y si tengo una baja morfología, si se encuentra que el 4% o menos está reportado en un espermograma, eso es una indicación de un tratamiento de alta complejidad. Por último, el take home message. Por último, ojalá esta charla era un poco ambiciosa, reitero mis excusas por demorarme tanto, pero yo quería esto. Primero, que el ginecólogo incorpore en su rutina diaria el diagnóstico y el manejo de la infertilidad. Que sepa cómo diagnosticarla, cómo estudiarla, cómo manejarla, y que no tenga dudas en cuándo está frente a una paciente o una pareja con infertilidad. Número 2, conocer y manejar los tratamientos de baja complejidad. Entonces, entender la diferencia entre baja complejidad, alta complejidad y cuáles son los esquemas que utilizamos. Usar los inductores de ovulación con confianza y de forma correcta. Eso es muy importante. Cuarto, remitir oportunamente a las pacientes con indicación de un tratamiento de alta complejidad. A veces perdemos mucho tiempo y recibimos pacientes acá que llevan años con clomifeno y segmentos foliculares y ya el pronóstico de esos pacientes se vuelve muy sombrío cuando pasa tanto tiempo. Y por último, trabajar de la mano con unidades de reproducción asistida. Como lo dijo Juan Carlos al principio, que agradezco enormemente a Juan Carlos la invitación, de verdad, a mí me encanta la academia, me encanta dar charlas y me encanta compartir conocimiento y debatir, para eso estamos. Pero aprovecho para decirles que desde la Asociación de Centros de Reproducción Humana y desde INSER, nuestra clínica, y personalmente yo estoy totalmente abierto a cualquier inquietud. Pero a mí me llaman muchos ginecólogos y exalumnos míos acá, residentes que rotan con nosotros, de la Universidad del Rosario, a quien aprecio mucho, aprovecho para hacer la cuña, pero es muy importante que la infertilidad se vuelva, insisto, parte del arsenal diario de un ginecólogo. Si logro eso, yo creo que seré totalmente feliz. Por último, entonces aquí están mis datos, los que quieran contactarme, mi correo electrónico, mi Instagram, si quieren, por donde me quieran, aquí está la página web de la clínica, estaré supremamente dispuesto a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan. Cuídense mucho, espero que sobrevivamos juntos a esta pandemia y estoy totalmente convencido que después de esto estaremos fortalecidos y siendo muchos mejores seres humanos que lo que somos ahora. Un saludo a todos. Doctor, mil gracias por su excelente presentación. Yo creo que sirve como una guía para, digamos, nosotros que estamos en el proceso de formación y los ginecólogos generales, como para empezar a manejar este tema y no todo remitirlo pues a los centros de fertilidad. Doctor, quería pedirle un favor si se puede volver en su presentación en los criterios para remitir a un centro de fertilidad, para que nos aclare, sin importar la edad, siempre que tengamos una paciente con una AMH menor a 1.2, ¿hay que remitirla? Sin duda alguna. Esa es una paciente que tiene un pronóstico reproductivo muy malo, muy malo. Y hoy en día, es decir, una paciente que tenga una función ovárica normal, de acuerdo a su vida, o sea, jamás va a tener una AMH por debajo de 1.2 antes de los 38, 39 años. O sea, una paciente con una reserva ovárica normal, que como les decía, debe ser entre 6 y 10 folículos en cada ovario, va a tener una AMH incluso mucho más alta que esto. ¿Por qué pusimos esto? Porque si yo tengo una paciente con una AMH de 1.1, por ejemplo, y digo, bueno, yo a esta paciente le voy a hacer un año de baja complejidad. Al año, esa AMH que está en 1.1 ya va a estar en 0.6 o 0.7. Entonces le voy a cambiar drásticamente el pronóstico de embarazo por in vitro. Entonces, y estoy hablando de in vitro, ¿no? O sea, cuando ustedes, uno de los criterios de bajas respondedoras o pobres respondedoras que tenemos nosotros, y unos criterios que utilizamos mucho para saber cuándo llevar a una paciente a un in vitro inmediato es este, no importa la edad. O sea que esto que usted ve en la pantalla es una indicación absoluta de hacer un tratamiento de alta complejidad. Muchas gracias, doctor. El doctor Leonardo Gómez nos está preguntando si no tengo la posibilidad de hacer seguimiento folicular, ¿estaría bien formular citrato de clomifeno en el consultorio? Pues mira, yo creo que no estaría bien formular citrato de clomifeno sin seguimiento folicular, porque o sin seguimiento ecográfico, porque yo no sé si la paciente ovuló o no.
Entonces puede que la paciente se embarace, porque como les expliqué ahora, pues tiene una tasa de ovulación alta el clomifeno. En PCO o en infertilidad no explicada es un buen inductor de ovulación. Pero finalmente yo no sé si la paciente vuelve a los 3 meses y no se embarazó. Yo no puedo saber si sí respondió al clomifeno, si es que no estuvieron juntos o si es que el endometrio se golpeó demasiado por el clomifeno. Entonces no puedo tener un feedback o una retroalimentación adecuada de esa paciente y tampoco tengo argumentos como para cambiar o no el tratamiento. Pero brutal. ¿Qué más? ¿Aló? Siga, doctor. ¿Ya? Entonces les decía que en mi concepto sería mejor siempre hacer seguimiento ecográfico. Yo sé que es difícil a veces porque si como ginecólogo vamos a consulta, no sé, a la prepagada o en la EPS o en mi consultorio no tengo ecógrafo, se vuelve un poquito difícil el seguimiento folicular. Pero a veces puede uno lograr, incluso yo creo que ahora con todo este tema de la inclusión de la infertilidad en el post, vamos a tener que tener el seguimiento folicular implícito en los tratamientos. Habrá que tener o un radiólogo aliado o un ginecólogo aliado que se encargue de hacer los seguimientos foliculares. Pero la recomendación universal es que ojalá siempre se haga seguimiento ecográfico. Doc, ¿y la MH ya está en el post? O sea, ¿ya se puede solicitar y no tengo que hacer MIPRES? Porque... Mira, ahí sí me corchas porque yo no trabajo con post, yo no sé, la MH está en el post, yo creo que no está. Hasta donde yo recuerdo, había que llenar como unos formatos de MIPRES o de, sí, o de porque nosotros solicitud para en el poder Simón nos aprobarla. toca llenar, aún diligenciar Ahora, eso. sí, ahora yo espero que próximamente cambie eso. Afortunadamente el ministerio nos ha tenido muy en cuenta a nosotros para diseñar todos esos protocolos de manejo de tratamientos de infertilidad. Y claramente la antimuleriana es algo que tiene que estar incluido en ese diagrama y en esos flujogramas de decisión, porque es el marcador de reserva órica que tiene más precisión y tiene menos errores porque no es observador dependiente. Entonces creo que estará incluido. Ahora, si no se puede pedir antimuleriana, si definitivamente no se pudo, que no se aprobó, ¿no? Pues se puede pedir lo que les dije, FSH, LH, estradiol, conociendo que no son tan precisos, pero una FSH por debajo de 10 va a hablar casi siempre de una buena reserva ovárica y una FSH por encima de 10 y entre más alta esté, pues hablará de una reserva ovárica menor. Pero sí quiero ser muy enfático en que los marcadores principales de reserva ovárica son la antimuleriana o el conteo de folículos centrales bien hecho. Muchas gracias, doctor. Voy a abrirle el micrófono a la doctora Liliana Munevar. Claro. Hola, Germán, ¿cómo vas? No, Lili, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Oye, qué chévere, muy chévere la charla, muy de acuerdo contigo. Para complementar algunas cositas de las que tú dijiste, lo primero es que hay un concepto que de pronto uno no tiene como ginecólogo general y es que la antimuleriana disminuye todo el tiempo. Entonces, digamos que el problema de ponerse a esperar, de sí, tranquila, vaya y tome el tiempo, es que no sabemos a qué velocidad está bajando esa hormona antimuleriana y cuando llegue, digamos que al centro de reproducción ya no va a servirnos ese número, entre comillas, que tuvo esa paciente en esa toma. Entonces, sí es importante que cuando una antimuleriana está por debajo de 1.2, incluso de 1.5, uno debería repetir la antimuleriana en 2 a 3 meses y esa señora por X o Y motivo no puede ir rápido a un centro de reproducción para saber a qué velocidad viene bajando y eso también le puede servir a uno para que esa paciente, como para hacerle la psicoterapia a la paciente y que la paciente sí vaya. Y pues obviamente no retenerlas en el consultorio, porque eso es súper importante. Sí, totalmente de acuerdo, Lili. Recordar que la antimuleriana es una hormona que no depende de gonadotropinas y lo que hace es regular el desarrollo folicular. Es como un freno, es como el freno que tiene el ovario. Entonces, si yo tengo muchos huevos, pues el freno está muy alto, trata de controlarlo, pero a medida que bajan los huevos, baja la antimuleriana. Es una curva así, que va disminuyendo con la vida. Obviamente no hay muchas variaciones, como dice Lili, entre un ciclo y otro, pues porque claramente pues la reserva ovárica no va a cambiar de un mes a otro, pero sí en cuestión de 2, 3 meses, de meses, puede uno notar cambios bien importantes. Bueno, y lo otro era que en la charla del sábado yo les decía que era importante saber, bueno, uno, lo que tú contabas del factor masculino, y una es que hace parte del estudio de la pareja, es decir, que uno no puede estudiar solo a la mujer, que además es 10 veces más
difícil y más complicado para la paciente y olvidársele que existe la otra mitad del pollito, que es el factor masculino y que es relativamente fácil de estudiar, pero que pues digamos que todos esos parámetros de estudio del espermograma deben hacerse en centros que estén especializados en hacer espermogramas, porque sobre todo muchas veces van a sitios donde no hacen espermogramas de rutina y después el resultado es tranquilizador y no era así. Entonces, digamos que eso hace parte de que uno tenga dónde mandar esa paciente o ese paciente a que se haga el espermograma y obviamente intervenirlo, que era lo que yo les hablaba un poquito de los antioxidantes, del cambio de hábitos de vida saludable también con, digamos que en pareja, que es más fácil, pero que pues digamos que uno tiene que pensar cómo está la pareja de ese personaje con, no sé, con una movilidad baja, con algo donde los antioxidantes y el cambio de vida le pueda servir porque se va a demorar 3 meses en poder ver si nos sirvió o no. Entonces, que eso es algo también importante para evaluarlo y para remitirnos a los centros de fertilidad. Así es, perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas en el auditorio. De verdad, felicitarlo por su excelente exposición, muy académica. Muchísimas gracias. Y también gracias a la doctora Munevar por estar acompañándonos en esta charla. Sí. Gracias, Karen. A ti, gracias, Juan Carlos, por la invitación. Lili, por asistir, por acompañarnos. Un abrazo a todos y bueno, espero que la vida nos junte próximamente. Chao. Chao. Muchas gracias, doctor. Chao. Nuevamente quería recordarles la próxima reunión que tenemos el jueves 25, técnicas de cierre de pared abdominal al cargo del doctor Alejandro Lora. Muchas gracias a todos.